Hola mis queridos y mis queridas Leo, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. El día de hoy vamos a ver cómo están tus energías. Recuerda que esta lectura llegará a tus ojos y tus oídos en el momento que realmente lo necesites. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Leo. Bueno, si hay algo que no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Hoy vamos a hablar de tu vida en general. Vamos a ver qué mensajes te tienen tus ancestros y tus guías espirituales. También te quiero invitar a que te suscribas al canal. De esa manera me apoyas infinitamente dándole like al video, comentando, activando todas las campanitas y bueno, siguiendo mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué te dicen el día de hoy tus cartas, mi querido y mi querida Leo. Bueno, vamos a sacar varias cartitas para ver qué nos dicen en el día de hoy. Bueno, se aclaran muchas cosas. Hay mucha paz interior para ti en estos días, a pesar de esos cambios imprevistos que han habido para ti. Durante todos estos días del año, estos primeros días del año. Mira, se aclaran ciertas dudas o ciertas incompatibilidades que habían con respecto a tu relación, a el amor que tú estabas construyendo en ese instante. Hay claridad acerca de eso y hay claridad porque, vamos a ver por qué es la situación. Bueno, vienen noticias que tal vez no les gusten mucho a ti o a tu persona especial, pero que va a ser como el tiempo o como que va a ser la oportunidad de revelar muchas cosas que están ocultas y que era necesario que ustedes dos lo sabieran el uno y del otro. Son cosas que tal vez son de su vida pasada, de sus vidas pasadas, pero que estaban influenciando o que estaban perjudicando su vida presente, como que siendo muy lejanos, muy distantes o no pudiéndose entregar de la manera como se habían querido entregar ustedes con su persona especial. Hay cosas que se deben saber, hay cosas que no se deben saber, pero mira, hay personas que estuvieron interesadas en que alguien, que tu persona especial sepa cosas negativas tuyas de tu pasado o que tú sepas cosas negativas de tu persona especial. En cuestiones de salud te dicen mucho cuidado con tu salud física. Tienes que tener mucho cuidado con esta cuestión, algunas fiebres, el sol, el demasiado calor, el exceso de calor. Hidrátate muy bien en estos días, no te expongas tanto al calor. Si trabajas en un lugar que es muy caluroso, pídele a tu empleador, bueno, algún sistema de refrigeración, porque esto es lo que puede estar perjudicando tu vida. Mira, tú estás en un momento que quieres replantearte todo, que quieres como que hacer un remesón, un borrón y cuenta nueva de muchísimas cosas. Has estado reflexionando acerca de todos los aspectos de tu vida porque has tenido muchos aprendizajes. ¿Listo? Y esto te lleva a ti como a renovar especialmente tu vida económica, me dice aquí, y a reflexionar y a decir, bueno, a tener un equilibrio, porque las cosas no estaban funcionando como tan bien como tú quisieras hasta el momento, como que habían muchas peleas, muchas discusiones en tu trabajo, en tu familia, porque estabas al 100% ahí dedicado a tu familia y como que ya caíste en cuenta, listo, como que ya estás entendiendo, sí hay que trabajar, sí hay que luchar, sí hay que prosperar, pero hay que hacer las cosas con equilibrio. Bueno, hay que hacer la familia, lo más importante, el trabajo, las relaciones, todo tiene que tener su perfecto equilibrio y eso va a llegar, esa claridad a tu vida va a llegar, esa mala racha que tú estabas viviendo precisamente era como por un estancamiento, como que te estabas dedicando solamente a un aspecto de tu vida y lo demás lo tenías abandonado, pero ya caíste en cuenta de eso y vas a querer ser como más equilibrado. Eso te viene, o sea, una mejora en tu economía y lo vas a ver por mucho tiempo. Eso va a ser como para largo plazo, como que vas a estar tan calmado, desestresado de muchas cosas que vas a comenzar a disfrutar realmente la vida. No vas a estar como con ese estrés, como con esa cosa y las cosas van a funcionar mucho mejor. Mucho cuidado con esa mujer.
con esa mujer que habla mal detrás de ti, que habla a tus espaldas. Viene un nacimiento, un nuevo comienzo. Si estás esperando en tu familia algo nuevo, una casa o un bebé o un traslado, un nuevo trabajo, viene el inicio de cosas nuevas, de cosas diferentes, vienen como una claridad mental para tú tomar buenas decisiones, acertadas, mejoradas, y la carta del mago me habla acerca de que tú las tienes todas. Tienes todos los instrumentos, el universo tiene los astros alineados a tu favor, hay una ventana en el cielo abierta para ti en este instante y tienes que coger esta oportunidad. Este es tu momento, mi querido y mi querida Leo, no dejes que pase este instante ya, porque las oportunidades van y vienen. A cada uno le llega su momento bueno, positivo y maravilloso. Este es tu momento maravilloso, mi querido y mi querida Leo. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales a través de los ángeles. Cuando llegue este momento, humildad. ¿Ya? No quiere decir dejarte humillar, humildad, no olvides de dónde tú has venido y vas a poder hacer realidad todos esos sueños, todos esos anhelos que tú siempre has tenido, la verdad es que así va a ser. Cuando vayas a hablar con estas personas con las cuales tú tienes algún tipo de contienda, mucha serenidad, porque hay alguien muy importante en tu vida con quien tienes que hablar algo difícil, complicado, pero es alguien que tiene como algo en la salud, como en su salud física, que si tú te vas de palabras, si tú te vas de una manera muy fuerte, muy grosera con esta persona, podría estar enfermando esa persona tan importante para ti. Bueno, vamos a ver qué nos dice por último los arcángeles. Coméntame en los comentarios qué ha resonado, qué no ha resonado contigo. Decreta en tu vida lo positivo de toda esta lectura. ¡Wow! Este mensaje es especialísimo para ti de parte del arcángel Rafael. Es una sanidad total en tu vida en todos los aspectos. Este mensaje es de parte de tu misión de vida. Recuerda que todos tenemos una misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de tu sanación. Yo te guío en estos nuevos cambios. ¡Wow! Espectacular. Mira, si tienes miedo de volver a comenzar, si tienes miedo de iniciar algo o de dar un paso, pídele al arcángel Rafael que limpie, que sane todo ese campo que tú tienes que pisar para que pises firme y para que las cosas sean mejores para ti. Dejar el pasado atrás, ese pasado doloroso, perdonarte, perdonar. Recuerda que el perdón no siempre significa reconciliación. Perdonar es para que tú te liberes de esa carga tan pesada que es el rencor y sigas adelante con tu vida. Bueno, mis queridos leones y leonas de fuego, este ha sido un mensaje de fuego precisamente para ti en este día de hoy. Te envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.